un acuerdo, un contrato social no escrito, según el cual cualquiera sea la cantidad que vaya desde 0 a Q0, esta va a tener un precio que va a ser igual a P0. Y eso ocurre aquí donde, ¿cierto?, se representa ese equilibrio de mercado, aquí donde se cortan las curvas de oferta y demanda. Cualquier cantidad que vaya desde 0 a Q0, el precio a cobrar va a ser P0. Si eso es cierto, entonces este modelo de competencia perfecta es bueno. ¿Por qué? Porque permite visibilizar estos triángulos que yo tengo aquí achurado en blanco y en amarillo. El superior, el blanco, se denomina excedente del consumidor, y abajo el amarillo, ese triángulo, se denomina excedente del productor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros como consumidores ganamos, el blanco me refiero, el triángulo blanco, como consumidores ganamos porque opera este modelo de mercado de competencia perfecta, donde cualquier cantidad que vaya desde 0 a Q0 se va a pagar un precio P0. Miren, si este modelo no funcionara, si el modelo no funcionara, ¿qué pasaría? El mercado, ¿qué precio me cobraría cuando yo voy a comprar un bien? Miren, voy a comprar la unidad 1. De acuerdo a la ley de demanda, debieran cobrarme ¿qué precio? Este precio. Ese precio. ¿Ven? O sea, significativamente sobre P0. Y cuando vaya usted a comprar la segunda unidad, el mercado debiera cobrarle que este precio. ¿Ven? Entonces, la idea es que cuando funciona el mercado de competencia perfecta, esto no ocurre. Entonces, y me cobran ¿qué precio? P0. Entonces, eso es lo que yo gano, lo que yo ahorro, porque funciona el mercado de competencia perfecta. Por eso se denomina excedente del consumidor. ¿Ya? Si P0 es 5, entonces si no funciona el mercado de competencia perfecta, debieran cobrarme 10. Pero como funciona el mercado de competencia perfecta, me cobran P0, o sea, 5. Cualquiera sea el número o la cantidad que vaya desde 0 a Q0. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el excedente del productor. Miren, si esta es la curva de oferta, ¿cierto? Esta, ahí, ahí. Si no funcionara el mecanismo de competencia perfecta, debiera respetar, no se ve muy bien así, no se ve. Si no funcionara el mecanismo, entonces el productor, ¿qué precio debiera cobrar cuando produce esta primera unidad? La curva de oferta dice que tiene que cobrar este precio. ¿Ven? Esa primera unidad, la curva de oferta dice que debiera venderlo a este precio pequeño. Pero como funciona el modelo competencia perfecta y se gatilla ese contrato social, ¿qué precio va a cobrar? P0. Es decir, gana. ¿De acuerdo?
Por eso esto se denomina excedente del productor, el blanco excedente del consumidor. Bueno, este mecanismo excedentes es lo que nos permite a nosotros evaluar qué ganamos, qué perdemos cuando ocurre un cambio en el equilibrio de mercado o cuando pasamos de una estructura de mercado a otra distinta. Por ejemplo, aquí yo tengo oferta igual demanda pensando en un modelo de competencia perfecta, pero podría ser un modelo de monopolio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ganan o cuánto pierde el consumidor cuando se aplica un modelo de monopolio? O cuando hay discriminación de precios, etcétera, etcétera. Entonces, todas las variantes distintas del precio, todas las variables independientes distintas del precio generan. Mire, imaginémonos, voy a hacer un ejercicio simple, voy a desplazar la oferta. Por ejemplo, lo voy a desplazar aquí. Si la desplazo ahí, ¿dónde estaría el equilibrio ahora? Oferta igual demanda, ¿cierto? Ahí. Pregunta, si aquí, ahora ahí está el equilibrio, ¿qué pasó con el excedente del consumidor? Antes era el triángulo blanco grande, ahora es el triángulo chiquitito. ¿Ven? Para eso sirve este instrumento, para poder cuantificar cómo un cambio en el equilibrio de mercado, un cambio en alguna variable independiente del precio afecta a los excedentes, llámese del productor o del consumidor. Y eso es lo que vamos a tratar de rápidamente incorporar al... ¿Ven? Aquí está con líneas rojas. Eh, Ahora el excedente al consumidor se reduce a esa pequeña parte. Este tema lo vamos a realizar con mayor profundidad en Microeconomía 2, pero es bueno que lo tengamos presente ya. Vamos avanzando. ¿Preguntas, muchachos, sobre esto, lo que estamos conversando? Estamos diciendo de que para medir si hay un cambio en los impuestos, va a haber un cambio en el equilibrio. Y si hay un cambio en el equilibrio, estas dos áreas se van a modificar. Es decir, nos permite a nosotros, el excedente del consumidor, nos permite ver, por así decirlo, las variaciones en el bienestar de los agentes económicos. Eso en el fondo es lo que... Para eso sirve este concepto. Y si ocurre un cambio en el nivel, el estándar de bienestar, se va a medir eso midiendo estas áreas. Estas áreas nos van a permitir medir. Vamos avanzando. Ya. Mire, si pensamos en un impuesto de tipo unitario, es decir, como el IVA, ¿cierto? Por cada kilo de pan yo pago un impuesto. Eso es un impuesto unitario. Hay impuestos proporcionales, por lo general afectan a las rentas. Las rentas pagan impuestos cuando reciben un salario, se van a dar cuenta que le van a descontar parte de ese ingreso y eso va a ser proporcional, por tramos. En cambio, en la gran mayoría de bienes, el impuesto es por unidad producida, por unidad vendida. Si pensamos en un impuesto unitario, ya dijimos de que los impuestos es una de las variables distintas del precio, por lo tanto,
Si esta se modifica, va a haber un cambio en el equilibrio. Voy a pasar de E0 a E1. O a la derecha, ¿ven? Este cambio en el equilibrio puede ser visto de dos maneras, como adición y como resta. Nosotros, aquí está, ¿ven? A la izquierda es por adición y a la derecha por resta. Nosotros, para no complicarnos, para no ser, podríamos hacer los dos, pero confunde simplemente. Tomemos el modelo de la izquierda, que es por adición, porque de alguna manera ese es el modelo que más se identifica, es más claro respecto de cómo se cobran los impuestos en Chile. ¿Ya? Por adición. Por ejemplo, si usted tiene un negocio y tiene que pagar el IVA, ¿qué es lo que hace usted? A cada kilo que vende le cobra el IVA, le cobra ese impuesto. Entonces, si está vendiendo Q0, va a cobrar Q0 más IVA. Claro, el IVA usted tiene que devolver los impuestos internos, por supuesto, porque nosotros actuamos como recaudadores. Entonces, cuando hay un impuesto unitario, esta curva con pendiente positiva, la curva de oferta, se desplaza hacia arriba en el modelo de adición. Si lo hiciéramos por el modelo de resta, se desplaza hacia abajo. Lo que queremos medir es siempre el mismo, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cuál va a ser siempre el resultado? Que el precio que pagamos nosotros, el precio que paga la demanda con impuestos, va a ser siempre igual al precio del productor más T. ¿De acuerdo? Esta va a ser nuestra fórmula mágica que vamos a tener. El precio que paga la demanda va a ser siempre el precio del productor más T. Claro, porque el productor lo único que hace es recaudar. Esta imagen aquí a la izquierda la voy a reemplazar, veámosla, en la siguiente imagen, para que no se nos confundan, ¿ven? Esto es como adición, por cada unidad vendida yo cobro T y de el equilibrio inicial de E paso a un nuevo equilibrio que es E1. El precio de demanda va a ser siempre el precio del productor, PDS más T. Y se configura, fíjense, esta cosita de arriba. Ven que estas dos áreas aquí de colores, lo que vamos a aprender nosotros es que la parte superior, el naranjo es la parte de los impuestos que paga el consumidor. El celeste, la parte de los impuestos que pagan los productores. ¿Cuál es lo que está detrás de eso, de esta separación? Bueno, a primera vista, si yo les preguntara, ¿quién paga los impuestos? Ustedes debieran responderme los que compran, ¿cierto? Porque ese es el modelo. El Estado dio la regla, el productor, el vendedor cobra los impuestos, los devuelve al Estado. ¿Quién paga los impuestos? El que va a comprar, ¿cierto? Ya. Pero aquí es donde surge esta cosa de lo abstracto, de lo concreto, que también a veces hay que mirarlo y yo me gusta mucho la lógica siguiente, de la fenomenología y de la esencia. Porque aparentemente aquí tenemos un problema de ese tipo. A primera vista, el que paga el impuesto es
el que compra. Lo que no se ve y que vamos a tratar de explicar es esto, que el monto del impuesto se compone en última instancia de dos partes, de la participación de los compradores y de la participación de los vendedores. Es decir, en última instancia los impuestos los están pagando compradores y vendedores. Y por eso este análisis es importante. Entonces, si ustedes tienen un boliche y venden un producto Z, a fin de mes ustedes tienen que ir a impuestos internos y decir lo siguiente: yo vendí la cantidad Q1. Entonces, impuestos internos le voy a decir, mire, la cantidad Q1, multiplíquelo por el impuesto que tenía que cobrar y eso me lo deposita en caja. Ese monto va a ser esta zona achurada de colores. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de medir y cuantificar precisamente cuál es la parte que se pone los consumidores y en qué parte se ponen los productores. ¿Ya? Miren, para verlo con numerito esto, hagamos lo siguiente. Consideremos una función de demanda de esta naturaleza. P es igual a 300 menos cantidad demandada. Y una de oferta que va a ser P igual a 60 más 2X, por así decirlo. Y el impuesto que declara que hay que cobrar por unitario es 15. Entonces, decíamos que la regla, la norma que vamos a utilizar nosotros siempre en este modelo va a ser la siguiente, que el precio de demanda tiene que ser siempre al precio del productor más T. El precio de demanda, este de aquí arriba, es 300 menos Q. Ahí está, 300 menos Q. Tiene que ser igual al precio de oferta, que va a ser 60 menos 2Q, más T, 15. Si yo despejo, soluciono esta igualdad, entonces encuentro que P de demanda es 225, que el precio de oferta va a ser igual a 225 menos 15, es decir, 210. Ahí está. ¿Ya? Ahí estaría, por así decirlo, estos valores. Y para encontrar este 220, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso lo saben hacer ustedes. Pues a ver, para encontrar el 220, ¿cómo lo hice? Miren, el 220 corresponde a este equilibrio, ¿cierto? Al primero, a este. No se ve nada. No se ve nada. Muchachos, le hice una pregunta. Ahí sí. Para encontrar el 220, ¿qué es lo que debieran hacer ustedes? El 220 se asocia con el E solito. Es el punto en el cual la demanda es igual a la oferta, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer para encontrar el 220 y el correspondiente 80 es igualar 300 menos Q
igual a 60 menos 2Q. Si tomo esta igualdad, miren, eso. Si despejo eso, entonces me va a salir que P es 220 y que Q es 80. Ahora, con impuesto, encontramos que el Q va a ser 75 y el precio de demanda 225 y el precio de oferta 210. La suma de estos dos áreas de colores debiera representar la recaudación total. Es decir, 75 por 15. Ese es el área de Ashura, ¿cierto? Y los ejercicios que ustedes van a tener que realizar es qué parte de esa recaudación total se ponen los consumidores y qué parte de esa recaudación total se ponen los productores. El de arriba, el cafecito, es la parte que se ponen los compradores. ¿Cuál es el tamaño de esa área de los compradores? ¿Alguien me puede dar el valor? Jóvenes, yo quiero calcular qué tamaño tiene ese rectángulo café. Ese rectángulo tiene el siguiente valor. La base, que es 75 por la altura, que es 5. 75 por 5. Ese es el tamaño, es la parte de la recaudación total con la cual se ponen los consumidores. Lo de abajo, el celeste, es el área que representa al productor. ¿Qué tamaño tiene esa área? ¿Cómo calculo el área de esa zona celeste? Bueno, la base es 75 y la altura, ¿cuánto es? 10. De 210 a 220 van 10, ¿cierto? Es decir, el área de eso es 750. Aquí no se nota muy bien en la figura, pero ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, de que dándole, midiendo estas áreas para estos valores, encuentro que el primero es 750 y el productor se pone con 750 y el consumidor con la mitad, 375. Pero aquí la figura está mal hecha porque pareciera ser que son partes, se ponen con partes iguales. ¿Ya? No es así. A ver. No es así. Miren, voy a usar esta página en blanco para tratar de demostrar que a ver, no me quiere aparecer esto, pero quiero hacer un grafiquito para demostrar de que va a depender de las pendientes de las curvas. Eso quiero hacer. Las pendientes de las curvas para ver que
parte con la cual se ponen los consumidores o los productores. Por ejemplo, ahí ya dibujemos una donde se ve claramente, esa es oferta, y la demanda, hagámosla bien pronunciada, una demanda muy inelástica. Ahí. Ya, entonces, en el equilibrio, ¿qué debiéramos decir nosotros? Lo siguiente, ¿cierto? Ahí está el equilibrio. Ahí está el equilibrio, ¿cierto? Miren, si ese sería el equilibrio sin impuesto. Si yo aplico un impuesto, ¿qué ocurriría? La curva de oferta, ya dijimos, se va a desplazar hacia arriba, ¿de acuerdo? Ahí se desplazó. Y ahora se me establece el E1. En el E1 es el equilibrio, el nuevo equilibrio con impuestos. Es decir, en ese nuevo equilibrio, se va a comprar ¿cuánto? Hay que irse para abajo. A ver. Ahí, ¿cierto? Ahí está. Este punto que hemos establecido aquí, el nuevo P, se llama precio de demanda, decíamos. Precio de demanda. Y abajo el precio de oferta. Es el P0, el precio sin equilibrio, arriba el precio de demanda y abajo el precio de oferta. Entonces, como si razonamos, ¿qué es lo que esa zona asurada ahora? Esa sería la parte de la recaudación total que se ponen los consumidores. Abajo sería la parte de la recaudación total que se ponen los productores. ¿Ven? Nosotros lo único que hicimos aquí fue, ¿qué cosa? Eh, cambiamos las pendientes de la curva nada más. Cambiamos la pendiente de la curva de demanda. Y aquí se nos generó todo al revés. Pues miren, si este rectángulo de colores representa la recaudación total, la parte superior es lo que pagan los consumidores y abajo lo que pagan los productores. Aquí ocurrió algo distinto de lo que teníamos nosotros, porque el que teníamos nosotros, el productor pagaba más que el consumidor, ¿cierto? ¿Dónde lo teníamos ese? Aquí. No se nota mucho. Pero la idea de fondo es que la parte café o celeste, que corresponde al excedente, a la parte que se ponen lo que, lo que pagan los productores y lo que pagan los consumidores, va a depender de las pendientes de la curva de oferta y demanda. Por lo tanto, un problema de impuesto, ¿cierto?
Aquí hay que tener cuidado porque esto, en rigor, aquí este es un mecanismo que me permite decir, esta que es la recaudación total, ¿cuál sería, por así, una traducción más literal, sería cuál sería el sacrificio que hacen los consumidores y cuál sería el sacrificio que hacen los productores? Porque fíjense ustedes, antes este triángulo que iba desde P0, E0 y arriba hasta arriba, ¿cómo se llamaba? Excedente del consumidor. Pero ahora parte de ese excedente se va al fisco en formato de impuesto. Es decir, aquí lo que yo estoy midiendo es la pérdida de bienestar que se genera en el productor y en el consumidor como consecuencia que se aplica un impuesto. Pregunta, muchacho. Porque sobre impuestos, eso es lo que yo quería aclararlo porque lo vamos a necesitar en el transcurso de esta, de este microeconomía 1. La otra parte del impuesto, que es más teórico, más matemático, eso lo vamos a ver cuando veamos microeconomía 2. ¿No? Entonces, si no hay preguntas sobre este tema de impuestos, nos quedamos aquí. Upa, aquí ya no se entiende nada. Aquí quedó ahí. ¿Cierto? Miren, por última vez, voy a hacer aquí, incorporar lo que acabamos de... Si se aplica un impuesto, ¡pam!, la oferta se desplaza. Si se aplica un impuesto, que es lo que tengo, se genera un P de demanda y un P de oferta, ¿cierto? Ahí. Este triángulo... miren, antes de los impuestos, ¿cuál era el excedente del consumidor? La pregunta era, todo lo blanco. Eso es lo que ganaba, ese era el bienestar que tenía el consumidor, todo lo blanco. Y ahora, con impuestos, ¿cuál es el excedente del consumidor? Solamente esa zona que se está marcando ahí. Entonces, bueno, ¿y dónde se fue ese bienestar? Ese bienestar se fue a las finanzas públicas, al erario nacional. Y esto sería lo que yo pierdo, lo que está aquí. Lo blanco este rectángulo blanco sería lo que yo pierdo porque se aplica un impuesto. Y el amarillo sería el rectángulo amarillo. El rectángulo amarillo sería lo que el productor pierde cuando se aplica el bienestar que deja de percibir cuando se aplica un impuesto. ¿Cierto? Ok, muchachos, nos quedamos hasta aquí y ahora los dejo con Pablo.
Ya, profe, muchas gracias. Vamos, Pablo, es todo tuyo. Profesor, ¿puede dejar de Sí. compartir? Dejar de compartir. Ahí. Ya, yo me salgo. Profe, Chao. Profe. Ya, vamos a comenzar con esto. Ya terminemos luego, entonces sí. No. Bueno, lo primero que tengo que mostrarle, ¿se escucha? Sí, me escucho. sí, Es el link de, bueno, en la página de Moodle, en bibliografía y en otros, ahí hemos colocado varias páginas. Por ejemplo, tenemos la estadística del Banco Central, que más que nada es donde podemos extraer documentos, PDF, Excel sobre algunas cuentas macroeconómicas, una variable macroeconómica que conocemos. También tenemos la base de datos estadística de Banco Central, que más que nada la que hemos visitado constantemente, hemos visto tablas y los gráficos. El INE, tenemos igual la página del INE, que es una fuente principal, trata de datos sobre el índice de precios, datos demográficos, sobre el mercado laboral, de delincuencia, incluso hay datos. INE.stat, que casi lo he parecido, pero está más enfocado al mercado laboral y al medio ambiente. En lo que vimos el día, en la semana, si no me equivoco, fue el martes o la semana anterior. Tenemos la página de estadística del Servicio de Impuesto Interno, que igual, más que nada. Y por último tenemos el SIU, tenemos el documento de la revisión número 4 y los códigos según actividad económica a partir del Servicio de Impuesto Interno. Más que nada este documento está para que vean a qué se refiere tal código. Por ejemplo, en la planta hay algo que se llamaba hortalizas con otra cosa, y a eso se refiere tal fruta, tal verdura, y así. La idea es que ustedes vean estas páginas, le echen un ojo y investiguen. En vez de estar, esto como reemplazaría un poco la bibliografía, porque siento que la bibliografía igual es importante, pero si no entiendes lo que hay escrito, no te ayuda tanto como formación. Bueno, continuando en la parte de clase, tenemos, aparte de grabaciones, tenemos dos links más. La primera es de documentos, en la cual están todos los prácticos que vamos a ver este semestre, o lo que queremos llegar a ver este semestre. Partiendo por el práctico número 1 hasta el, si no me equivoco, 8 o 9. Si vemos los prácticos, esto más que nada, esto sería como su actividad autónoma. Van a montar una parte de teoría. Y más abajo van a montar una serie de ejercicios. Y para ver cómo se resuelve. ¿Eso lo hiciste tú o está resuelto? En el práctico directamente. Este práctico lo tienen ustedes. Bueno, se meten a este link y van a poder acceder. La idea es que vayan viendo cómo va saliendo la fórmula. Y aquí igualmente hay una versión video sobre los mismos temas, principalmente enfocado en los ejercicios.
Estos videos son cortitos, no dura más de 15 minutos, casi, y explica casi toda la materia o toda la parte de ejercicio. Y viene con su presentación igual. Entonces, la idea es que ustedes, bueno, aprovechen de ver esto para que entonces así lleguen con dudas y no que lleguemos así a explicar el ejercicio como tal. Ya, antes de comenzar a explicar este práctico, la parte de ejercicio, ¿alguna duda con tarea? ¿Con alguna tarea, alguna parte de la tarea? No. No, todo bien. Ya. Bueno, aquí el primer práctico más que nada son de la variable económica. Tenemos varios grupos de variables económicas. Está la variable stock con la de flujo. La de stock es medida en un momento dado de tiempo. Y la de flujo es aquella que se mide como una tasa por unidad de tiempo. Tiene dimensión temporal. También tenemos la exógena y la endógena, que más que nada, como podríamos decir, sinónimo de dependiente e independiente. Otro grupo es la nominal y real, que son medidas en unidades monetarias corrientes y se definen al precio de un bien o servicio en un momento determinado de tiempo. Son las series de precios que están extrayendo en ODEPA usted. Y la variable nominal real es tan expresada a precio constante o unidades monetarias en un año base. Esta base puede ser fija o puede ser móvil. Una diferencia es que la nominal viene con la inflación o deflación, dependiendo del caso, y la real se quita esa influencia, se quita la inflación o la deflación. Bueno, la base encadenada se refiere a una base de variables de precios reales y esta se estima como los precios del año anterior por la cantidad de periodo de estudio. Precio real del periodo anterior por la cantidad que se está estudiando, se está estimando actualmente. Bueno, este fue como un acuerdo que llegó Chile, que dijeron, a ver, si tú querés pertenecer aquí, tú tienes que hacer toda tu cuenta en base encadenada. Por eso se realiza en base encadenada actualmente. Ahora, se ve que en una serie encadenada se va a ver la evolución a largo plazo de una variable a través de variaciones a corto plazo de su cantidad. ¿Esto a qué se debe principalmente? A ver, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, antiguamente los años base de IPC, incluso actualmente, son en 5 en 5. Entonces, lo que está pasando actualmente es como que no refleja, no se ve reflejado lo que está pasando hace 5 años atrás. No sé si me entienden. En ese sentido. Y bueno, se veía más antiguamente, porque antiguamente los años base eran con una mayor diferencia incluso. Entonces, había como un desfase, podríamos decir. Ahora la serie estacionalizada, más que nada, son series que arreglan las fluctuaciones periódicas o cuasi periódicas inferior o igual a un año, es decir, los patrones estacionales, ya que nosotros sabemos que hay, por ejemplo, bienes que se producen un cierto periodo del año.
comúnmente ocurre con las frutas, que algunas están solamente en verano. Como ejercicio, bueno, aquí tenemos información de venta y producción de Aparta Hass. Durante el primer semestre del año 2019, los precios nominales, que son extraídos de AODEPA, y el IPC mensual, que es extraído del INE, que ya hemos explicado cómo se extrae. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Bueno, lo primero está calcular los precios reales, suponiendo que el mes base es enero. Para eso tenemos la siguiente fórmula que siempre van a tener que recordar: IPC base partido de IPC estimado por el precio nominal estimado. El IPC base, bueno, este te lo va a dar el enunciado. En este caso, ¿a cuál mes te corresponde? Dice, corresponde al mes de enero de 2019. Entonces, yo tengo que ocupar enero de 2019 como base para sacar el precio real de cada mes. Y el IPC estimado es el IPC del periodo que yo estoy calculando. Por el precio nominal estimado, es decir, el precio que yo estoy ocupando. Por ejemplo, si yo estoy calculando febrero, mi IPC base, bueno, dice que es enero de 2019, entonces ocupo el 100,75. Si estoy sacando, bueno, como IPC estimado de marzo es 101,27 y lo multiplico por el precio nominal de marzo, que en este caso es 2.953,85. Tienen que tener cuidado acá porque el IPC base puede ir variando según el ejercicio. El enunciado te lo va a indicar. Bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido variando. Y bueno, ahora tenemos que calcular el PIB encadenado. Para eso yo le doy la producción mensual. Y anteriormente ya han calculado el precio. Entonces lo que tienen que hacer es multiplicar el precio real del año periodo anterior, multiplicado por la cantidad de periodo que están calculando. Por ejemplo, si yo estoy calculando marzo, el precio real del periodo anterior sería el de febrero. Entonces tengo que ocupar el precio real de febrero y multiplicarlo por la cantidad de marzo. Una vez calculado todos, yo los sumo. Tengo que realizar una sumatoria. En enero, solamente en el primer periodo, puedo ocupar el precio real del periodo debido a que yo no tengo el del periodo anterior. Aquí no tengo de diciembre para que me permita calcular esto. Por último, tenemos a través de la producción, podemos transformar este conjunto de variables stock en variable de flujo para ver cuánto han variado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es la diferencia entre el periodo actual y el anterior dividido por el anterior. Obviamente, como estamos empezando en febrero, en enero, la primera variación va a dar 0. Pero a partir de febrero ya va a haber una variación negativa o positiva, dependiendo del caso. Y finalmente podemos graficar esas variaciones como tal. No sé si hay alguna duda, consulta, fui muy rápido. Todas estas fórmulas me las tengo que saber. O La
Esta forma se van a tener que saber para el certamen Ya. Ya. y saber aplicar bien. Pero esto no hemos Ese es visto. ese es el sentido. Ya. Pero yo no recuerdo haber visto esto en clase, ¿o sí? A ver, nosotros lo que vimos fue ¿O esta parte la la primera explicas fórmula. tú? Toda la primera fórmula la hemos visto en clase. Ah, ya. Luego, la segunda fórmula es más que nada a través de cómo se saca el pi encadenado de una base encadenada, que hemos hablado de ese tema en clase. Y la última es sobre la transformación de variables de flujo. Esto, ¿cuál es la fórmula general, podríamos decir? Ya. Pero una cosa es saberse la fórmula y otra vez es entenderla. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, en el mismo caso el error que cometen comúnmente es que toman el precio real del periodo que están sacando. Por ejemplo, si están sacando febrero, lo que ponen comúnmente es el precio real de febrero. No sé si me entiendes ahí. Sí. Y cuando en realidad tenéis que poner el anterior. ¿Y por Es qué decir, coloco el anterior? Porque dice T-1. sí, T-1. Cuando dice T-1 se refiere al periodo anterior. Ah, ya. El T se refiere al periodo actual. Y en caso que llegase a aparecer un T+1 en alguna otra asignatura, sería como más referencia al próximo periodo. Ya. Igual que, por ejemplo, si le aparece T-2 como el periodo actual menos 2. 2 periodos. Ya, ok. Igual otro error, bueno, tampoco no tan común, es que se equivocan aquí en esta fórmula con el IPC base, ya que siempre asumen que es enero. O es el primer IPC que te da. Cuando en realidad ese IPC base puede ser cualquier mes. Y eso te lo da el enunciado. Por eso hay que tener cuidado entre uno, en saberse la fórmula, aprenderse de memoria al momento de anotarla, y otro es aplicarla bien. No sé si ahí como que resuelvo que un poco más claro. Sí, entendí. No sé si tienen alguna otra duda, consulta o lo dejamos hasta acá. Yo te quería preguntar por unas cosas que hemos visto en clase y que a veces me quedan como dudas. ¿Ya? No entendí, la clase pasada no entendí cuál era la diferencia entre equilibrio estable e inestable. Ya. Déjame buscar la presentación primero y ahí. Ya. Primero, estamos claros que hay ya, está claro que existe en la oferta de demanda, podemos determinar un equilibrio Sí, cuando se igualan la oferta con la demanda. sí, Ya. Dice, mira, dice equilibrio estable.
frente a cualquier movimiento que aleja el equilibrio, las fuerzas correctoras actúan de manera que hacen volver al equilibrio. Es como que hay un desequilibrio. Primero que todo, según tú, ¿qué son las fuerzas correctoras? La fuerza correctora es como la fuerza. Sería, a ver, como podríamos decir como el ejemplo de eso de, no sé si se acuerdan cuando veían la introducción a la economía, como a la mano invisible que explicaba el profesor Toro de Adam Smith. Ya, sí, Es como una mano invisible que se regula sola, ya. que regula el mercado. Eso sería, Eso a mi parecer sería la fuerza correctora. ya. Ok, Ya, dice, frente a un desequilibrio, el equilibrio estable hace, a partir de un desequilibrio, volvía al equilibrio. En cambio, el equilibrio inestable, cuando se aleja del equilibrio, ocurre lo contrario, se acentúa ese movimiento. Es decir, ya no, como que no regresa al equilibrio. no regresa el equilibrio, pero casi, ¿o no? A ver, ay, ya mira. ¿Por qué aquí es estable? Por ejemplo, aquí, ¿qué es más grande? ¿La oferta o la demanda? En cantidad. La oferta, Ya. Supongamos que tú eres productor. Aquí hay una diferencia, podríamos decir. Aquí hay una diferencia. sí, Técnicamente tú te estás quedando con inventario. claro. Al tener inventario, ¿te gustaría tener inventario en bodega extra? No, po. Claramente es No, para vender los productos, po. exacto, la empresa no es para que una empresa, el objetivo de una empresa no es almacenar lo que produce, sino que es generar utilidades. Y para que genere utilidades tiene que minimizar los costos, tiene que maximizar los ingresos. Claro, Es decir, tiene que vender más y que los costos sean menores. Y sí, si yo tengo mi producto en bodega, podríamos decir, estoy aumentando mi costo porque estoy, a ver, estoy pagando por la bodega, que en vez por ejemplo, arrendársela a otra persona, la tengo yo ocupándola con productos que no estoy vendiendo. Entonces, en este caso, aquí actúa la fuerza correctora, te dice, bajemos el precio. ¿Y qué pasa cuando bajamos el precio? eh, ahí debería como generarse el equilibrio, ¿no? Mira, si vamos bajando el precio, si te das cuenta, esta distancia, esta flecha que está arriba, se está como achicando a medida que vamos bajando. Claro, Lo mismo si nosotros hacemos esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si se baja? ¿Qué pasa si bajamos el precio? ¿Cuál es más grande aquí? ¿La oferta o la demanda? eh, Aquí la demanda es más grande. ya, Entonces, tienen que producir más. claro, Esa es como la lógica. sí, sí, Para que satisfacer a esta demanda. ya, Entonces, ¿qué hago? Voy aumentando el precio.
Y a medida que vaya aumentando el precio, esta diferencia va desapareciendo. Y voy volviendo al equilibrio. Por Claro. eso se ve en ambos casos. Aquí, ambas vuelven al equilibrio. Si lo ves. Sí, sí te entiendo. A eso se refiere estable. Porque están volviendo al equilibrio. ¿Y cómo sería en la inestable? Aquí tenemos el caso mismo. Ya, aquí tenemos la misma situación. Casi. La única diferencia es que aquí se invirtió en los papeles. ¿Sí? ¿Cuál es más grande, la oferta de demanda? ¿La oferta? Ah, no, po, la demanda. La demanda. Entonces, ¿qué harías tú como productor? Pregúntate eso. ¿Qué harías tú como productor si la demanda es más grande a ese precio? Producir más, Produciría, po, ¿o no? trataría de producir más. Sí, exacto. Bueno, era para el caso de marcha, en todo caso. Lo que subiría ir un poco los precios. Porque igual está pero ya. A ver, lo vamos a ver aquí mejor que para ver que está mejor aquí. Ya, entonces empezaría a subir los precios. Por ejemplo, aquí mismo, tú empezarías a subir los precios. ¿Qué pasa con qué pasa cuando subí este precio? Eh, ¿La demanda sigue siendo más grande que la oferta o ocurre lo contrario? sí, pues la demanda sigue siendo más grande, pues no. ¿Y qué harías tú? Seguiríais subiendo, seguiríais subiendo. ¿Estáis volviendo al equilibrio? No, pues se está profundizando el desequilibrio, po. Ahí por eso estamos hablando de un equilibrio inestable. Acá es lo que tú dijiste. Produciría más. O sea que nunca va a volver al equilibrio. ¿O sí? Puede que vuelva. Pero, por ejemplo, en este momento sería como inestable. Porque se van alejando. Ah, ya. Por ejemplo, pensemos un poco en la mascarilla. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con la empresa? Se necesitan más mascarillas, pues. Ya, y por ejemplo, no sé, por ejemplo, alguna empresa que cambiaron su rubro para producir alcohol gel. Ya, ¿Me entendí? sí. Entonces, están aumentando, aumentan. Actualmente la mascarilla está así, están aumentando la producción. Bueno, incluso al principio se notaba incluso más porque mismo algunas veces tú tenías que comprar, tenías que verte la obligación de comprarte una caja. Claro. Ahí vemos un equilibrio inestable. Pero por ejemplo, antes de eso, antigua de eso, no creo que la demanda y la oferta eran de esta forma. Ya, entonces tengo que saber que en el equilibrio estable, eh, gracias a las fuerzas correctoras, siempre se va a volver al equilibrio. Y en el equilibrio inestable, no vuelve al equilibrio. Sí, se ¿Eso? va acentuando. Exacto. Se va Ya, como alejando. ya, bacán. Ya. Ahora, eso es de visto análisis gráfico.
si tú observas el práctico 2, te vas a dar cuenta que hay un análisis más matemático de esto. Ya. Ahí cada uno tiene que encontrar cuál forma es más sencillo para cada uno. Ya, bueno, me quedó claro. Y otra cosita, el profesor explicó el modelo de insumo-producto La matriz y insumo-producto. sí, esa. Y la verdad es que no entendí nada. ¿Qué tengo que saber de eso? Así como Que sí, importante. nada más que nada que su existencia. Que sí. Ya, No, entonces, no es como gran ciencia. ya no tengo que saber nada, entonces no es importante. No, sí, igual es importante porque una. A ver, mira, a ver. El problema es que el profe le da mucha énfasis en esta porque él estudia a partir de esta matriz de insumo-producto. Ese es como el principal caso, podríamos decir. A ver, vamos a ver. Mira, la materia de somos productos más que nada te indica, bueno, podemos calcular el valor bruto de la producción con ella, porque al final era estamos calculando producciones. Y además, por ejemplo, bueno, yo he visto, dependiendo del estudio que he visto varias cosas sobre la matriz insumo-producto. Por ejemplo, cuál es el efecto del primer, no sé si me explicó el profe, el efecto del primer 10% de la AFP en la matriz. ¿A dónde se va a ir destinado, podríamos decirlo? Ya. Sí, es que me acuerdo que el profe le dio harto énfasis a esa cosa y También no, yo hay no entendí nada. otra estudio, hay estudios, por eso, ¿no? Y que le dio mucho énfasis, porque él estudia a partir de esto, así como en las charlas de esto, en la cual igual estaba así. Bueno, no sé si estabas viendo la página de Banco Central. Sí, sí, Aquí está la matriz de insumo producto. Tenemos la de 12 por 12. Que más que nada. Y después va después de 111 por 181. Imagínate una matriz grande, si lo veis de una manera. sí, pues. Ya, y por ejemplo, te indica igual. No sé si ves el Excel ahora. Sí, sí, lo veo. Por ejemplo, aquí, aquí en el listado de 12 te da por un listado de 12 actividades económicas. Ya, Y lo primero que te dice, por ejemplo, este numerito. ¿Cuánto le pido yo a la actividad 1 para que yo haga a la actividad 2? O por ejemplo, ¿qué necesito? Bueno, con la actividad es como un poco más complicado, porque por ejemplo, aquí vemos ya la actividad, por ejemplo, para la actividad 1, ¿cuáles son las más importantes? ¿cómo? ¿Cuál es el número más grande aparte del 1000? 6. El de 2000. 2000. ¿Y esa cuál corresponde? A la industria manufacturera. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque aquí te lo está diciendo. Ah, ya caché. Ya, ya, ya. Este numerito te lo está diciendo. Claro.
¿Y qué significa ese número? Mientras más grande, ¿qué pasa? Mayor es No, es como la como, influencia. a ver, Hay mayor producción ahí, en esa actividad, en la 3. sí, y como que aquí nosotros donde tenemos que definir igual nuestro socio estratégico. Bueno, aquí, aquí en la de 12 por 12 no implica tanto eso. Pero por ejemplo la de 111 por 181 ya implicaría un poco más. Por ejemplo, ¿qué necesito yo para, por ejemplo, producir tanto? ¿Cuáles son mis socios? ¿Cuáles son mis socios importantes? ¿Y el profe preguntará de eso para el certamen? No, no van a preguntar de esto, pero la idea es que cuando la estemos un poco más adelante, vamos a ver un poco más, la van a explicar, vamos a ver función de producción, y aquí es donde nosotros vemos la función de producción, en la matriz nosotros, en el insumo producto. Ya, Por ejemplo, aquí está la de ciento y tantos, la que dije de 111 por 181. Y aquí están, por ejemplo, todas así como industria, podríamos decir, o actividad económica. claro. Entonces aquí vamos definiendo quiénes son importantes para nosotros. Ya. Por ejemplo, a quién tenemos que invitar, no sé, para convencer a hacer un proyecto, cosas así. Eh, bueno, creo que no tengo más dudas, Pablo. Muchas gracias por tus explicaciones. Ya. Bueno, fuimos poquito, pero se llegó a explicar más de lo que deseé. Así que, bueno. Y estamos bastante bien de la hora, casi. Sí, sí, no, que cuando eran clases de 2 horas, no, yo sinceramente me pasaba entero, sí, porque el profe explicaba las 2 horas seguidas y bueno, hacía break, pero igual, ¿no? Era como muy agotador. Estoy agotado. Por eso al inicio, como más que nada, al inicio partimos con eso, después van a ir a ayudantía y así. Y eso es Sí, más relajado, porque vaya avanzando a tu ritmo. claro. Pablo, entonces, Chao, Nico. Pablo, que estoy bien, cuídate. Igual.